tercer bloque en Punto de Encuentro y ya está con nosotros nuestro querido compañero Dante Mago para presentar el informe especial de esta semana. Dante, ¿cómo te va? Hola Luciana, muy bien. Como dije en el último programa, el tema de hoy es el sastre. Muchos años estuvo de sastre acá en la localidad de Carrilobo don Honorio Gallardo. Con una de su hija hicimos un reportaje y nos contó la linda historia de don Honorio. No solamente fue sastre, sino también vendedor en los campos, en los pueblos rurales. ¿Vemos la nota, Luciana? Muy bien, vamos a compartir entonces la historia de vida, por así decirlo, de don Honorio Gallardo. Un placer, ¿eh? Para todos ustedes lo compartimos. El informe especial de esta semana. Adelante. Nació en Las Varillas en 1919. ¿Y qué edad vino acá? Y 22, 23 años tenía más o menos. Contame un poco la historia, ¿por qué se vino acá a Carrilobo? Bueno, hacía poquito que se habían casado y ellos estaban sin trabajo y un señor sastre que le había enseñado a él el oficio se había venido a vivir a Carrilobo. Al venirse a vivir a Carrilobo y tener tanto trabajo, lo llamó a mi papá por carta, diciéndole si quería venir a trabajar con él. El sastre este era Zimmerman de apellido. Había instalado la sastrería frente de la plaza en donde era el bar Cabana. Bueno, entonces mi papá lo único que le contestó la carta y le pidió que le consiguiera una pieza porque él ya estaba casado y no se quería venir solo. Y este señor le consiguió la pieza y se vinieron a Carrilobo los dos. Diciendo así muy, con una mano atrás y la otra adelante, y bueno, empezaron a trabajar con Zimmerman. Acá había muchísimo trabajo, porque cuando se aproximaban las fiestas del pueblo, y la gente toda andaba de traje. Claro. Y en ese momento, cuando vino Zimmerman, el único sastre que había en Carrilobo era don Esliva. Bueno, ahí con Zimmerman, papi se perfeccionó, aprendió mucho más, y a los 3 años que estaban más o menos acá, ya había nacido yo, Zimmerman se volvió a ir de Carrilobo y Esliva enseguida lo tomó como oficial para que le ayudara a trabajar. ¿Y Esliva dónde tenía su sastrería? Y la sastrería la tenía Esliva allá donde es ahora Sacheto, en donde fue el correo, ahí tenía la sastrería don Esliva. Y bueno, papi trabajó unos años ahí y después se vino a colocar la sastrería acá donde es la casa de Alemandi, acá al lado de la casa de él. Y ya como dueño él. Él vino como dueño, claro. La mamá había vendido un pedacito de campo y le había dado la parte, él se compró la máquina, porque necesitaba tijeras, mostrador, las planchas que se usaban para esa época, que las planchas eran a carbón. Y bueno, entonces él se vino a vivir alquilando ahí donde es Alemandi ahora, vino alquilando ahí y ahí se instaló. Yo tenía 17 meses, dice, cuando vine ahí a ese lugar. Y bueno, a los 3 años que estábamos ahí, con la aguja, que es una cosa tan insignificante, tanto era el trabajo que papi tenía, que traía oficiales y compró la casa del lado, que es la casa donde está todavía, donde vivieron siempre mi papá, mi familia, y con una insignificancia que no se puede en 3 años comprar una casa. Bueno, y él compró una casa, así que nos mudamos a ese lugar. Él trabajó por muchos años ahí, la mami era chalequera, era pantalonera,
Y al tener tanto trabajo traía oficiales de Córdoba, 2 oficiales por lo menos traía antes de la fiesta, unos 2 meses antes de la fiesta del pueblo, porque todo el mundo se hacía traje. Yo te contaba recién que hasta para ir a ver a jugar a las bochas usaban el traje. Iban a tomar el vermú a la mañana temprano, el domingo, y usaban el traje. Así que era mucho el trabajo que había. Y llegó a tener trabajo, tanta cantidad que aparte de los 2 oficiales, mandaba a terminar trajes a Villa María. Porque no tenía tiempo, las horas, y trabajaba de noche también. Trabajaba los sábados a la tarde, que ya no se trabajaba, trabajaba también los sábados a la tarde. Y después, no sé. ¿Y alguna anécdota que habrá tenido don Honorio y que vos te acuerdas? Sí, tengo la anécdota de que se empezó a usar el saco sport, y, o sea, que el pantalón de un color y el saco de otro, y él, Juan Carlos Rosa, le había traído, no, le pedían porque él compraba las telas en Rosario, y de allá le mandaban. Le pidió un pantalón azul con un saco blanco. Bueno, cruzado, el saco blanco con 4 botones, muy lindo, hermoso. Y cuando ya lo tenía terminado, lo estaban planchando, un detalle en una solapa, se pincha un dedo y le cae una manchita de sangre en la solapa del saco blanco. Bueno, fue algo espantoso, porque él, aparte del susto, cómo sacaban esa mancha, hasta se fueron del doctor, no voy a mencionar, del doctor se fueron a preguntar cómo podían sacar la sangre. Entonces él le dijo que con agua oxigenada probaran, y así fue como sacaron la mancha. Pero después mi papá lo tenía en el maniquí el saco y dice que él la veía, la mancha. Pero bueno, creo que el interesado no se enteró, fue una... Raquel, por ejemplo, después él dejó ser sastre y se dedicó a la venta así en la zona rural, en otros pueblos, ¿no? Sí, se dedicó a la venta rural porque se había cansado de la sastrería, entonces, y se había cansado también de los oficiales, y ya no se hacían tantos trajes, ya no se hacían tantos trajes. Ya para el 65, ya no se hacían tantos trajes, él traía ropa hecha de Rosario, venían los viajantes y compraba ropa hecha y vendía, pero ya no se vendía tanto. Entonces, él dispuso de cerrar la sastrería y compró una moto y la cargó de cosas, billutería, cosas finas, también llevaba algo de oro, y salió a vender al campo. Y se hacía acompañar, ahora me acuerdo, con este muchacho Rodríguez, que falleció no hace mucho. Sí. Con este muchacho Rodríguez se hacía acompañar. Él le pagaba para que él también tenía moto, y iban los dos. Porque, claro, había veces que le había puesto hasta el cubre-perro a la moto, porque llegaban a los campos, tenían que estar con un palo, porque los perros los sacaban sonando. Y entonces, por un tiempo lo acompañó Rodríguez. Sí. Bueno, y después de eso, al año más o menos, ya encaró por un auto, porque le interesaba. Habíamos comprado nosotros la tienda a la señora de Terzona, y entonces él compró un Citroën 12B y lo cargó de ropa que teníamos ya en la tienda y salió a vender. Al año ya pudo comprarse un auto 0 kilómetros. Iba lejos a vender, don Honorio. Sí, iba lejos, iba hasta... Bueno, yo te hablo de la zona de Alicia, Fortín,
en Blandeta, y después iba a otros pueblos cercanos a Villa María también. Como antes era toda zona tambera, Claro. los tamberos no podían ir a la ciudad como ahora la gente viaja tanto. Entonces él vendía mucha ropa, tenía mucha venta. ¿Qué estudio tuvo don Honorio? Bueno, el papi vino acá con un segundo grado, apenas no sé si lo habría terminado. Pero después, cuando la nuera dio las clases de adulto en el colegio que es ahora primario, él terminó el curso, terminó la primaria. Siendo una persona grande, mayor. Sí, siendo bastante mayor, sí, sí, sí. Y por último, Raquel, ¿cómo lo recordás a tu padre? Bueno, lo recuerdo, a nosotros nos enseñó muy bien. Él era muy correcto, muy recto, y lo que se decía era lo que se tenía que hacer. Pero a la vez tan recto era que a nosotros por ahí nos causaba un poquito de temor. Le teníamos temor, sinceramente. Yo le tenía temor a mi papá siendo que era la mayor, porque era una persona que era demasiado correcta. A él le gustaba que le pagaran y él le gustaba lo que compraba pagarlo también. Claro. O sea que no quería Honesto. tener deuda, él quería ser honesto. Claro. Se ofendió bárbaramente cuando, mira, no sé si te lo puedo decir, cuando pusieron el pavimento, que era en el tiempo de los radicales y él era muy radical, y le mandaron una cartita de la municipalidad que tenía que pagar el pavimento en cuotas era. Claro. Pero él no había pagado porque se había encaprichado, a lo mejor, no sé por qué, no me acuerdo. Y fue una ofensa tan grande que le habían mandado una cartita, pero era nada más que para recordarle Claro. que tenía que pagar. Y vos sabés que fue contra de la voluntad de mi mamá, porque se podía pagar en cuota, fue al banco, sacó una plata que tenía y fue a la municipalidad y le pagó de contado. Mira vos, Porque él era... una persona honesta. Claro, él le molestó que le Claro. cobraran, pero bueno, él lo hizo a su manera. Muy bien, Raquel. Primero que todo, muchísimas gracias por No. recordar el nombre, a don Honorio, en nombre del punto de encuentro, ¿no? Así que muchísimas gracias. No, por favor, a mí ha sido un gusto, porque yo te iba a llamar para que hiciéramos esta pequeña charla, porque creo que mi papá merecía esto. Muy bien, y ahí veríamos entonces el informe especial de esta semana. La verdad que una nota muy linda, Dante, ¿eh? Muy pintoresca, así es. Felicitaciones. Gracias a Raquel también que se prestó para esta nota. Le mandamos un saludo grande a Raquel, que nos mira todos los fines de semana. Dante, próximo fin de semana, ¿qué tenemos por el informe especial? Bueno, vos ves que en todos los pueblos hay un personaje. Yo lo llamo personaje a esta persona. A lo mejor el televidente dirá no, que no, pero es así, el personaje del pueblo. Es sorpresa, obvio. O mejor dicho, uno de los tantos personajes del pueblo. Claro, porque hay mucha gente que se ha destacado, ¿eh? Así es. Bueno, Dante, entonces vamos a esperar hasta el próximo fin de semana para compartir un nuevo informe especial. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Luciano. Nosotros nos vamos a la pausa, pero ustedes quédense ahí que ya seguimos con muchísimo más Punto de Encuentro. Ya volvemos.